avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Cuando bajé de aquí me quito el sombrero y me siento en la mesa como profesor y uno de los miembros del comité de tesis. A los efectos de la disertación y la presentación, comité de tesis, los lectores son los que hacen las respectivas preguntas al doctorando. El público, no, lamentablemente, sé que van a desear hacer preguntas sobre lo que se plantee, pero formalmente no hay preguntas del público, así que eventualmente cuando se termine la disertación se le acercan, se le tratan con él y le hacen todo. Muy buenas tardes a todos y todas. Antes de iniciar, les recordamos a todos y todas los presentes que debido a la solemnidad que impera en este tipo de actos, por favor se abstengan de hacer ruidos innecesarios, entrar y salir de la sala constantemente y permanecer en silencio en todo momento. Igualmente, a favor de mantener sus teléfonos y otros dispositivos electrónicos apagados o en modo de silencio en todo momento, y iniciamos formalmente los actos. Bienvenidas y bienvenidos sean todos y todas a este acto académico del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Se dirige a ustedes Jesús Delgado Burgos, decano interino de Asuntos Académicos, y seré quien dirija este evento en la tarde de hoy. En nombre del doctor Ricardo Magriñán, rector interino, del mío propio y todos los empleados del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, así como de sus estudiantes, que para mí son parte esencial de la institución, le damos a todos y todas la más cordial bienvenida. Hoy nos hemos reunido aquí en el Salón de Actos Félix Ochoteco del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico para celebrar la disertación doctoral del señor Juan Carlos Román Díaz, estudiante del programa graduado de doctorado en Filosofía y Letras con concentración en Historia de Puerto Rico y el Caribe, a quien le damos la más cordial bienvenida. El proyecto de tesis doctoral que se habrá de presentar y defender por parte del señor Juan Carlos Román Díaz lleva por título Filiberto Ojeda Ríos, su defensa propia en el Tribunal Federal en Puerto Rico, 1985-1989. Asimismo, reconocemos calurosamente la presencia del distinguido comité de tesis integrado por el doctor Rafael Anglada López, director de tesis, por el licenciado Carlos Rivera Lugo, lector de tesis, por el doctor Juan Ríos Goico, lector de tesis, y servidor. Bienvenidas y bienvenidos. Y vaya de antemano nuestro agradecimiento a ustedes por haber acompañado al doctorando en su camino hasta aquí, y de mi parte añado a la administración del Colegio de Abogados, quien facilitó esta facilidad para la disertación doctoral, que dicho sea de paso, si no me equivoco, es la primera ocasión, por lo menos, a base de mi experiencia, que se hace fuera del centro, se hace en una institución como esta, de mucho prestigio, de mucha importancia para nuestro país y más aún en momentos como lo que estamos viviendo. Regreso al protocolo. El proceso será como sigue. Una vez yo termine con esta intervención, dejaré con ustedes al doctor Rafael Anglada López, director de tesis, para que haga la presentación del doctorando y de su proyecto de investigación. En ese sentido lo puede hacer desde la mesa, o si prefiere venir acá, también tiene la libertad de hacerlo. Lo mismo le estaría diciendo al doctorando. Una vez termine el doctor Anglada López su intervención, el doctorando procederá a exponer su proyecto de investigación. Es decir, la descripción del tema, sus preguntas de investigación, su planteamiento central, su revisión historiográfica, sus objetivos de investigación, su enfoque teórico y metodológico,
una breve sinopsis de sus capítulos y las conclusiones, alcance de la investigación y limitaciones confrontadas. El doctorando dispondrá 450 páginas, una investigación sumamente extensa, pero así es. Y si necesitará tiempo adicional y confianza, puede solicitarlo. El doctorando dispondrá de entre 20 y 30 minutos para realizar su exposición. Una vez termine la presentación del doctorando, pasaremos a la sesión de preguntas y comentarios por parte del comité de tesis, bajo la dirección del doctor Anglada López, quien asignará los turnos a los integrantes del jurado, reservando para sí la intervención final. Una vez se dé por concluida la sesión de preguntas y comentarios, el comité de tesis se retirará a un espacio reservado para deliberar y regresará posteriormente con el laudo correspondiente. Sin nada más, damos inicio a la defensa de tesis del doctorando Juan Carlos Román Díaz y al doctor Rafael Anglada López le cedo la palabra. Muy buenos días. Mi nombre es Rafael Anglada López. Le agradezco la presencia a todos ustedes. Quiero consignar que yo fui como un segundo violín, una segunda guitarra. El grueso del trabajo de dirección de tesis lo llevó a cabo el compañero profesor, catedrático, autor, historiador Che Paralitici. Yo conocí a Juan Carlos hace 2 años, cuando él me entrevistó. Yo lo estaba cotejando en el cuerpo del proyecto de la tesis. Y ha sido un verdadero honor, y siempre digo que los ingenieros son excelentes estudiantes de historia. Traen de la ingeniería un orden, una capacidad, un sistema de estudio. Eso me pasó a mí cuando estudiamos Derecho, que tuvimos Carlos y yo compañeros que eran ingenieros y eran médicos, cirujanos, etc. Traer esa destreza. Quiero consignar que nos sentimos muy honrados del cuerpo asistente. En el día de hoy quiero primero honrar a los padres y a los familiares. Siempre que uno está mirando a alguien más joven que uno, uno siempre dice, bueno, pero verdaderamente quiénes fueron los que lograron esa proeza. Y eso lo digo por Adriana Díaz, la campeona nuestra mundial, y tantos otros ejemplos que hemos tenido. También quiero honrar de manera particular primero a la viuda de Filiberto, que está presente, Elma Beatriz, que estaba ahora yo computarizando. Tú estuviste en el equipo de defensa de San Juan en el año 89 y te tocaron muchas cosas hasta aquel fatídico día del 2005, 23 de septiembre. Y también quiero consignar el cuerpo de defensa. Aquí estoy mirando a Willy Abreu y a Julio Eduardo Torres. No se me queda, aquí veo a Roxana Cerezo, te veo ahora. Gracias por venir, Roxana, y saludos a tu mamá, la juez Carmen Consuelo Cerezo, Vargas de Cerezo, viuda de Cerezo. Aquí hay, por lo menos identifico a 2 de los compañeros que fueron parte de esto. El compañero Papo Segarra, que acaba de publicar un libro excepcional, que va a ser bien interesante, que ya está el libro de Papo, está este libro, el futuro libro, y obras anteriores que también se consignan en la tesis. Crear un cuerpo historiográfico de una época que nos tocó vivir, que nos tocó en algunos casos participar,
Así que yo por lo menos estoy bien agradecido, por supuesto, no solamente la presencia del decano Jesús Delgado, sino de los compañeros de lectores. Con Carlos Rivera me une una amistad de casi 50 años, desde que nos conocimos en Santiago de Chile, para el 71, 72, y después trabajamos juntos en Claridad, hicimos diplomacia independentista, etcétera, etcétera, etcétera. Y el compañero Ruiz Ruico, ¿verdad? A quien por supuesto nos conocíamos de vista. Así que estamos en victoria. Ahora quiero pasarle la palabra al doctorando, a Juan Carlos Román. Usted tiene la palabra, que se la ha merecido. Gracias, Rafi. Bueno, buenas tardes al decano, al comité de tesis y al público en general. Hay dos citas que quiero comenzar con ellas, ¿no? Una es de Frantz Fanon, que dice: cada generación, dentro de una relativa opacidad, tiene que descubrir su misión, cumplirla o traicionarla. Y el cantautor cubano Silvio Rodríguez, en una canción que me encanta, dice: yo he preferido hablar de cosas imposibles porque de lo posible se ha hablado demasiado. Y empezando con esas dos citas, también quiero hablar un poquito, antes de entrar en el cuerpo y de lo que voy a estar hablando de mi trabajo, del miedo. Muchas veces, cuando se hablan de este tipo de temas, movimientos clandestinos, revolucionarios, mucha gente puede tener miedo, y yo también lo tuve, para ser muy franco, y he tenido que batallar con ese miedo, pero en realidad cuando lo pensamos, todo el mundo ha tenido miedo a quizás casarse con alguien, miedo en un tribunal, miedo que quizás le pase algo a un hijo o una hija, así que es algo común que todos tenemos, pero tenemos que batallar con él. Ahora, el miedo que sufrió aquella mañana del 30 de agosto del 85 Filiberto Ojeda Ríos fue otro tipo de miedo. Fue una invasión a su propiedad, una invasión a su casa, una invasión a su núcleo familiar con él y su esposa de aquel momento, y ese es otro tipo de miedo. Y hay otro tipo de miedo, que es un miedo sistemático que le tenían a Filiberto. Y por eso, cuando él salió bajo fianza, solamente duró 90 días libre y le volvieron a someter cargos en Puerto Rico. Y ese también es otro tipo de miedo. Así que, habiendo dicho eso, voy a hablar un poco de mi trabajo. ¿Verdad? Desde la invasión militar de Estados Unidos en el 1898, la firma del Tratado de París, los tratados, decretos y leyes han sido utilizados para reprimir personas, instituciones e ideales, para mantener un control social y perpetuar el estado colonial en el que aún vivimos. La creación de la ley Foraker y la ley Jones brindaron una base en derecho para administrar plenamente a Puerto Rico desde Washington, D.C. El fin no era el bien común de los puertorriqueños, sino el control de las masas para alcanzar el objetivo político, económico y militar. Cualquier persona que se saliera de ese paradigma conductual podía ser perseguido, enjuiciado y o encarcelado. Tal fue el caso de Vicente Barbas Capó, Evaristo Ochoa Díaz y otros reporteros que fueron los primeros presos políticos en Puerto Rico al principio del siglo XX. Leyes como el Sedition Act, el Stamp Act, el Espionage Act, fueron utilizados para reprimir reporteros que criticaban abiertamente el gobierno de Estados Unidos a principios del siglo XX. Esas leyes se fueron convirtiendo poco a poco y evolucionando en lo que fue la Ley 53 y la Ley 600, la Ley de la Mordaza y la creación del Estado Libre Asociado. Una reprimió abiertamente al sector independentista y la otra intentó silenciar a la Organización de las Naciones Unidas en una época de descolonización exponencial en el mundo. Desde el 1947 hasta el 93, sobre 60 países y 600 millones de personas fueron descolonizadas gracias a un despertar de conciencia cuyo epicentro fue mayormente África, Asia y las Antillas caribeñas.
Durante las décadas del 60 y 70 fue el tiempo de mayor efervescencia descolonizadora en el mundo, muchas veces obtenida por la lucha armada. Durante esas mismas décadas, la Organización de las Naciones Unidas firmó unas resoluciones brindando unos parámetros en el derecho internacional para los pueblos colonizados. Resoluciones como la 1514, la 2625, la 3103, la 3246 y la 3535 brindaron la opción a los pueblos colonizados a luchar por la libertad de los pueblos por todos los medios posibles, incluyendo la lucha armada. En el 1970, la ONU declararon que el colonialismo es un crimen contra la humanidad, indicando que, y cito, "The continuation of colonialism in all its forms and manifestations is a crime, and that colonial people have the inherent right to struggle by all means necessary at their disposal." Según la Organización de las Naciones Unidas, el colonialismo es un sistema abusivo de dominación y subordinación que ejerce control estructural inapropiado, excesivo y abusivo. Ante la perpetuación de la violencia colonial en esas décadas, y en realidad a raíz de toda nuestra historia, surgen varios grupos armados revolucionarios y clandestinos en defensa directa del derecho de la autodeterminación de Puerto Rico, y también para defenderse, porque ya en esa época lo que había era una violencia directa contra el independentismo, que había una persecución enorme directa en contra de ellos. Uno de esos grupos fue el Partido Revolucionario de Trabajadores Puertorriqueños, PRTP, con su brazo armado, el Ejército Popular Boricua, comúnmente llamado los Macheteros. Con su fundación el 26 de junio de 1976 hasta el arresto de algunos de sus miembros el 30 de agosto del 85, ejecutaron sobre una docena de operativos, algunos militares, otros de recaudación de fondos, para despertar la conciencia colonial que vive una codependencia psicológica aquí en Puerto Rico con sus opresores. Durante los arrestos del 85, el aparato represivo del Estado, en representación del FBI, no solo arrestó a casi una docena de miembros del liderato de los macheteros, sino que también allanó una multitud de casas de personas que honestamente no eran parte de la organización, como fue Antonio Martorell. Se repitió la misma historia de los años 30, donde también el sistema persiguió al Partido Nacionalista y a todo su liderato, encarcelándolos y enviándolos a cárceles en Estados Unidos. Tomando esto en contexto, el Tribunal Federal de Estados Unidos en Puerto Rico tenía un precedente un poco inmoral por el caso de Albizu, el juicio amañado del 36, y desde ese punto de vista el aparato judicial había escogido un jurado amañado, como se le conoce, para intentarle encontrar a Albizu culpable y obviamente silenciar ese movimiento independentista del Partido Nacionalista. En el juicio del 1989 de Filiberto Ojeda Ríos y su equipo de defensa, tenía que tomar eso en consideración. Tenía que demostrar que la persecución violenta e ilegal por el FBI, por su programa de contrainteligencia COINTELPRO, estaba lleno de incongruencias, mentiras, que fue demostrado en aquella sala por agentes del FBI. Inicialmente el juicio querían traer personas de Estados Unidos, lo que fue miembros de las Panteras Negras y del AIM, American Indian Movement, pero la incongruencia fue tanta dentro de los agentes del FBI que no fue necesario. El juicio se podía ganar. El mismo Filiberto Ojeda Ríos sirvió como abogado y dirigió con una gran parte de la estrategia legal en la cual reclamó el derecho a la defensa propia. Había que probar que el agresor no fue Filiberto contra el FBI, sino todo lo contrario. En derecho había que demostrarle al jurado que la amenaza era inminente, que Filiberto tenía un temor razonable, que la fuerza fue excesiva y que el operativo fue una intrusión a la morada de Filiberto y de su esposa.
El equipo de defensa solo utilizó 2 testigos, un capitán de la policía y la vecina de Filiberto, Jacqueline Dosal Ramos. La vecina testificó, y aún testifica, después de tanto tiempo, que los agentes dispararon primero, sin avisar, y puso en contradicción todos lo que esos agentes estaban hablando ahí en la sala de la Corte Federal en Viejo San Juan. En fin, la resolución del caso fue que Filiberto salió no culpable. 6 puertorriqueños y 6 puertorriqueñas votaron unánimemente, no solamente que Filiberto Ojeda Ríos no era culpable, sino que las intenciones del FBI esa mañana no era de arrestarlo, sino que de asesinarlo. Dentro de los problemas de investigación que yo inicialmente expuse en este brainstorming inicial que tuve, eran varias preguntas. ¿Cómo el movimiento independentista pudo luchar por su ideal aprendiendo de las circunstancias del pasado? O sea, el Partido Nacionalista y su forma de lucha por la independencia de Puerto Rico. ¿Qué metodologías, además del método electoral, se podían usar para combatir la imposición colonial en todos sus contextos, incluyendo la lucha armada? ¿Qué materia en derecho usaron los grupos de lucha armada clandestina para justificar sus acciones? ¿Cuáles fueron las bases filosóficas de la fundación de los macheteros? ¿Qué hizo que Filiberto Ojeda Ríos, el trompetista, se convirtiera en Filiberto Ojeda Ríos, el líder revolucionario? Y por último, ¿cómo el grupo legal de Filiberto Ojeda Ríos, que muchos de ellos están aquí, pudo aprenderle juicio amañado contra Pedro Albizu Campos y el liderato del Partido Nacionalista? Dentro de eso surgió una hipótesis que la voy a leer, ¿verdad? En síntesis, a través de la historia de Puerto Rico ha tenido un principio político de violencia colonial bajo España y bajo Estados Unidos. La formación de su idiosincrasia nacional se ha formado por elementos naturales, espontáneos o de cualquier sociedad. Sin embargo, otros factores externos han contribuido a la desviación normativa de la conducta humana nacional para convertirlo en una conducta humana colonial. Por ejemplo, la imposición de la ordenanza de prohibir la izar la bandera puertorriqueña, la prohibición del idioma inglés, las tradiciones importadas como Santa Claus y la eliminación de tradiciones puertorriqueñas como fueron los 3 Reyes Magos. Todo eso sucedió en Puerto Rico y no nos cuentan en las escuelas. Eso hay que leerlo y estudiarlo y propagarlo y hablarlo. Pero eso sucedió. Otros factores sociales que juegan un papel en esto son los medios de comunicación, las escuelas, las iglesias, el sistema electoral, el sistema político y el jurídico. Con las leyes particularmente delimitan el control y la conducta humana a través de los años, y a través de los años se hacen parte de nuestro subconsciente colonial. Con el tiempo, la superestructura sigilosa pero violenta construye al ser colonizado. Estos elementos van creando un aparato represivo del Estado donde el mismo sistema va creando 2 castas coloniales, la clase dominante y la clase dominada. La clase dominada, al vivir en una burbuja colonial, muchas veces desconoce del andamiaje opresor en el que el sudor de la clase dominada llena los bolsillos y ejerce una presión ante la clase dominada, ¿verdad? Que ese desconocimiento de clases muchas veces no se estudia a cabalidad en las escuelas, y en las universidades pues se da a vuelo de pájaro. Vamos a pasar entonces a la revisión literaria, que para mí fue bien contundente, y le soy bien franco. Cuando yo hace 5 años, fue un 24 de diciembre del 2020, una amiga mía, que la veo por allí, Uru, me dijo: entrevístate a Willy. Y yo: ¿quién es Willy? Chico, el abogado de Filiberto. Y el abogado de Filiberto. Y esas navidades me prestó un libro, Buscando Justicia contra Viento y Marea,
Ediciones Mariana, cómprenlo, donde Willy en el último relato habla de el caso brevemente, en su experiencia. Y justamente ese 24 de diciembre cumple mi hermano, y yo dije, ¿quién ha escrito algo de Filiberto? Para mi sorpresa, no mucho. Una obra de Ronald Fernández, el sociólogo, para el 87, un reportaje que se convirtió en un libro, el reportaje fue en el 86 del Periódico del Reportero, la obra de Luis Nieves Falcón, La luz desde la ventana, conversaciones con Filiberto Ojeda Ríos en el 2002, la obra del compañero que en paz descanse José Elías Torres, Filiberto Ojeda Ríos, su propuesta, su visión en el 2006, la obra de Isi Sánchez, La cita con la injusticia, crónica de una entrevista clandestina en el 2009, la obra de Willy, Luis F. Abreu Elías, El Isabelino, Buscando justicia contra viento y marea, el documental del compañero Freddy Marrero, que le invito a que lo vean, está en Amazon Prime, muy buen documental. La obra del compañero y doctor Álvaro Rivera Ruiz, que toca a Filiberto desde el marco de la subalternidad, pero toca a Filiberto al final del año 60 y al principio de los 70. Y últimamente la entrevista del abogado Julio E. Fontanet y mi gran amigo Juan Segarra Palmer, La historia de un machetero, la reconciliación nacional como instrumento descolonizador, ahora en el 2025, ediciones Laberinto, que también le invito a que lo compre. Y para mi sorpresa, para una figura así, no se había escrito mucho, comparado con Albizu, comparado quizás con otras personas, y yo dije, esto quiero estudiarlo yo. Esto alguien tiene que contarlo, porque si no se cuenta, la gente no va a saber. Y mientras más yo me iba adentrando en el tema, más yo iba aprendiendo de Filiberto, iba aprendiendo de la lucha armada, iba aprendiendo de las leyes internacionales donde ellos se basaban su fundamento de lucha. Y para mi sorpresa y mi frustración y la de muchos aquí, todavía seguimos siendo una colonia. Para el aspecto de los fundamentos teóricos, es un poquito más académico, ¿no? Pero pues utilicé varios autores. El Louis Althusser, que habla sobre ideología del aparato ideológico y represivo del Estado. Michael Foucault habla sobre la teoría vigilar y castigar, que el Estado siempre está vigilando y castigando a cualquier que se sale de un parámetro de conducta. Antonio Gramsci, que toca el aspecto de la hegemonía, o sea, cómo los medios te van construyendo y te dicen son terroristas, son subversivos, son agentes de Cuba, con cuidado, ese miedo que les hablaba al principio. Y todo lo contrario, los seres más buenos, más buena gente, me he dado café, espero darme un pitorrito ahorita, una cerveza con ellos, y son la gente más noble y más sencilla del mundo. Todo lo contrario. Y también toqué el aspecto, un sociólogo, Max Weber, que habla sobre el poder. Habla de 3 divisiones del poder: el poder legal, el poder tradicional y el poder carismático. Ese poder carismático lo tienen muchas figuras líderes, que en este caso fue Filiberto Ojeda Ríos. Y obviamente tuve que basar todo eso en un aspecto marxista, que la metodología que utilizaban ellos y básicamente la teoría socialista que ellos utilizaban, pues era un corte marxista. Entonces, con todas esas preguntas y situaciones que tenía en la mente, dije, ¿cómo yo voy a hacer todo esto? Y con el miedo que le hablé al principio, ¿cómo yo voy a hacer todo esto? Y entonces, pues, le hice caso a mi amiga. Pues entrevistó a Willy, es licenciado, no me van a poner no me van a llevar ni nada por el estilo por ahí, como yo tenía en mi mente, así que fui a entrevistar a Willy. Excelente, su humor,
su franqueza, su amabilidad, siguen conmigo todas estas entrevistas y poco a poco una llevó a la otra. La de Willy me llevó a la de Liliana y su fallecido esposo, después Julio Eduardo, después Nelsa y así sucesivamente, Orlando, a Papo Segarra, etcétera, etcétera, etcétera. En total, al día de hoy, tengo 21 entrevistas de personas, reporteros, Daisy Sánchez también, que la vi por ahí, un saludo. 21 entrevistas para este trabajo y espero que para el documento publicable pues hayan varias más. Además de eso, pues para tirarme a mí mismo al medio, yo dije, pues tengo que sacar el Freedom of Information Act. Y tuve que escribirle al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que me imagino que está vinculado con el FBI, dame todo lo que tenga de esta persona, de Filiberto Ojeda Ríos. Y pues no fue para mi sorpresa, no había mucho y había muchos tachones. Así que ahí pues fue algo que pues me limitó un poquito en la investigación, pero era de esperarse. También pude conseguir, gracias a unos compañeros que creo que lo vi por ahí, las carpetas legislativas del MIRA, COINTELPRO, Albizu, entre otros, y periódicos, el New York Times, el Nuevo Día, El Mundo, Claridad, la Prensa al Diario, etcétera, etcétera, etcétera. En este trabajo, para resumirlo, el capítulo 1 es un contexto histórico que habla de la Guerra Fría, este mundo donde hay una lucha de ideas a nivel mundial, a nivel latinoamericano y en el Caribe. Ahí se basa mi primer capítulo y cómo también la intromisión a través de la doctrina Monroe, el gobierno de los Estados Unidos ha invadido o intervenido diferentes países en Latinoamérica. En el capítulo 2 fue un capítulo basado o dedicado más al aspecto teórico y yo le titulé El uso de la violencia por parte del Estado para la reproducción del orden establecido para el beneficio de las clases dominantes, que en español es básicamente cómo el Estado utiliza leyes, sistemas, repeticiones, a estas personas son peligrosos y pues entonces a protestar, ten cuidado, te pueden arrestar. Saludo a mi mamá que está por allí, que siempre me decía, ten cuidado. Pues eso, ese miedo. Ese miedo que hay que vencer y pues entonces allí pues hablo sobre la violencia del Estado, la violencia colonial en Puerto Rico, empezando desde la anulación del Tratado de París, la libertad de prensa al principio del siglo XX, la resolución 1514, etcétera, etcétera, etcétera. Hablo sobre el derecho de la superestructura en Puerto Rico, hasta llegar desde los casos insulares hasta Filiberto Ojeda Ríos. En el capítulo número 3, pues ahí ya entro de lleno en lo que fue Filiberto como persona, nacido en el 33, en Naguabo, después se mudó a San Juan, trompetista, se mudó de nuevo para Nueva York, vio otro mundo, como quizás a algunos de nosotros nos ha pasado, viajamos afuera y aunque uno sea así blanquito como Rafi, no habla inglés y pues entonces lo miran de reojo. Así que vio toda esa actual de la sociedad allá y gracias también a las escuelas de cuadro de Peregrín García, pues entonces empieza a radicalizarse en Nueva York. Ahí tocó pues, el periodo del 33, desde su nacimiento hasta los 60. Luego tocó brevemente lo que fue Filiberto y la primera organización de lucha armada, que fue el MIRA. Y luego entonces paso a la organización del 76 al 85, que fueron los macheteros. En el capítulo número 4, ahí entramos en materia de discusión de algunos de los operativos que se publicaron, que eso yo no voy a abundar tanto, y finaliza con el allanamiento
los allanamientos y los arrestos del 30 de agosto del 85, a través de todo Puerto Rico, México y en Texas, en Estados Unidos. El capítulo número 6, ahí tengo que hablar un poco sobre el caso de Hartford, que fue la razón primordial por la que arrestaron a los compañeros. Y entonces pues ahí pues diálogo sobre lo que es la Corte Federal en Estados Unidos, el caso de Filiberto, cómo se le da fianza a Filiberto después de casi 3 años encarcelado o sumariado sin celebrarse juicio, que en aquel momento fue un estandarte y fue una jurisprudencia en derecho de estar detenido por casi 3 años sin que se le celebrase juicio. Lo querían simplemente tenerlo encerrado. Le ofrecieron fianza por un tiempito en el 88 y, como les dije al principio, le crearon otro caso en otro distrito acá en Puerto Rico por los hechos de su arresto en el 30 de agosto, en el cual, pues, como les mencioné, vinieron a atacar su morada y él se defendió. Luego de eso, tocamos el juicio de Puerto Rico, que ahí pues entra esta dinámica de traerlo a Puerto Rico, de dónde va a estar el detenido. En aquel momento no estaba la cárcel de Guaynabo, así que lo enviaron a Roosevelt Roads, una cárcel militar allí, y entonces ahí empezó la batalla legal de este equipo de ensueño, Dream Team, que empezó con Goyo Lima, que fue desaforado rápidamente, por decir unas expresiones allí, que solamente iba a entrar a esa base con otros motivos, no a entrevistar y a representar a su cliente. Y luego, pues obviamente, el proceso de juicio, la selección de jurado, que es algo muy importante porque el jurado tiene que ser unánime, número 1, tiene que ser una digna representación de tus pares y, obviamente, si al escoger el jurado, ¿verdad?, que algo que se llama voir dire, están pendientes, ¿verdad?, en cómo esa persona, le hacen un análisis psicológico de cómo piensa, si es una persona que es conservadora, liberal, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tanto la Fiscalía como el equipo de defensa hacen esa selección y hubo ciertas cosas que, ¿verdad?, que trajeron a duda, ¿verdad?, la selección de ese jurado, porque no sé si sabían, para la Corte Federal hay que hablar inglés para estar allí, para ser testigo, ¿verdad? Jurado, y entonces pues eso limita un poquito quién es representado. No es como que mi abuelito, ¿verdad?, que de allá de Patilla o de Calley, pues ellos son automáticamente excluidos por no saber el idioma inglés. Allí, pues la Fiscalía empieza a desfilar unos agentes, Abelardo Alba, Kirk Francis, etcétera, 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 en el cual 3 años después de los hechos se les sometieron los cargos y aunque repasaron un poquito los hechos, se hicieron un 8. Se estaban contradiciendo y eso facilitó a la resolución del caso. Y finalmente, el último capítulo, pues hablo un poco de lo que son los testigos de la defensa, Jacqueline Dosal Ramos y el capitán Luis G. Cruz Báez, y le doy honor y honra a los verdaderos héroes aquí, que fueron el equipo de la defensa, Gregorio Goyo Lima Quiñones, Luis F. Camacho, que en paz descanse, el investigador Beni Soto, Nelsa López Colón, Luis F. Abreu Elías, alias Willy, Julio Eduardo Torres y el mismo Filiberto Ojeda Ríos. Sí. Y la investigadora Elma Beatriz. Y Elma Beatriz también estaba por allí, Linda Baquier también estaba allí, y Luis Nieves Falcón. Y pues Filiberto también hizo un tipo de defensa que se llama Proce, se representó a él mismo, y no solamente eso, hicieron unas mociones para que él, como todo un revolucionario, combatiera ese idioma inglés y hablara en español. Y fue así.
hizo el opening statement, contrainterrogó a Jack Island, hizo el closing statement en español y al final, el 26 de agosto del 89, los 8 cargos, como dijo aquí Inocencio, cuando estaba tocando Verde Luz, not guilty, not guilty, not guilty, no culpable en todos los cargos. Dentro de las limitaciones y problemas que me confronté durante estos 5 años que he estado investigando a Filiberto, pues obviamente lo que le comenté del Freedom of Information Act, que te van a dar algo limitado, lo que ellos quieren, tachones. Tuvo una situación que, honestamente, yo digo que este trabajo no es solamente mío, y lo digo en serio. Este es un trabajo de todos ustedes que me han ayudado, me han escuchado, me han dicho tira para adelante. Y este es uno de estos casos. Aquí le quiero agradecer a la Fundación Manrique Cabrera por proveerme una ayuda financiera para recuperar un material histórico que estaba en Kansas City. Y eso fue gracias a la idea de Rosana, en el cual me dijo, mira, búscate esos documentos allá, hay una forma de buscarlos. Y pues no tenía el dinero, y pues esa fundación me dio un dinero, ¿verdad? Y estaré eternamente agradecido. A la misma vez, esta pasión / obsesión por querer quizás entrevistar ambas partes, incluyendo a la juez que pude entrevistarla parcialmente, pues no pude lamentablemente entrevistar a la fiscalía, y muy recientemente creo que López Romo falleció. Así que me hubiese encantado entrevistar ese otro lado de la moneda para contrastar esas versiones. Otras áreas de estudio en el futuro, para mí son innumerables. Para mí, un trabajo profundo de la lucha armada, especialmente de los macheteros, es importante para este país, especialmente en las situaciones que estamos viviendo actualmente. Una investigación hasta en derecho, de lo que son el derecho internacional y esas resoluciones que le mencionaba, va atado a eso. Un trabajo investigativo del caso de Filiberto en Connecticut, que también intenté conseguir esos documentos y no se pudo. Además de eso, Filiberto fue uno, solamente quiero recalcar esto también, Filiberto fue uno de muchos. Hay otras historias. Hay varios compañeros aquí que me honran su presencia. Una persona que estudió en Harvard y dejó su futuro quizás de ser un abogado por la lucha de independencia de Puerto Rico. Otro compañero que está estudiando medicina en España y empezó a luchar por la lucha palestina allá. Lo echaron de España y acá empezó la lucha también por sus ideales. Y a la misma vez, todo este tipo de investigaciones con diferentes marcos teóricos, como es el marco de la descolonización. Y para concluir, Filiberto Ojeda Ríos es la continuación política y revolucionaria de María Mercedes Barbudo, Ramón Emeterio Betances y Alcalá y Pedro Albizu Campos, entre otros. El estudio amplio y profundo de esta figura, como todas los otros miembros de la lucha clandestina en Puerto Rico, debe ser investigada para no perder la oportunidad de desmitificar la teoría del puertorriqueño dócil y comenzar a construir la identidad de hombres y mujeres que conscientemente ofrendaron su vida por el intento de la lucha por la libertad de su patria. Además, que ha demostrado una vez más que la audacia, inteligencia y capacidad del puertorriqueño al unirnos todos en una misma causa quedó demostrado aquel día o en ese verano del 89 cuando Filiberto Ojeda Ríos fue anunciado no culpable. Hoy, 6 de diciembre del 2025, 36 años luego de la exposición de los cuadernos de la Corte en Martorell en este mismo espacio y a 20 años después lamentablemente del asesinato de Filiberto en el 2015, nos convoca a seguir luchando de cualquier modo posible, incluyendo la educación armada. Gracias. Muchas gracias.
Antes de pasarle la palabra a los lectores. Micrófono. Sí, pero es que está prendido, pero ingeniero, ayúdale. Antes de pasarle la palabra a los lectores del Tribunal de Tesis, creo que se me olvidó cuando mencioné a Papo Segarra, que se me olvidó mencionar al compañero Orlando González Claudio, que lo veo allá atrás. Te pudiste haber venido para acá al frente, porque te lo mereces. Gracias. Y noto más recientemente a la compañera Daisy Sánchez, periodista excepcional de la historia de Puerto Rico en el siglo XX. Y el producto de una entrevista que le hizo a Filiberto en el clandestinaje, se expuso ella a caer encarcelada. Hoy nos honra representando a nuestro pueblo ante la Asamblea Municipal, ¿verdad? de San Juan, producto de las elecciones del 2024. Quería hacer una anécdota de una oración antes de pasarle la palabra a los compañeros lectores. Yo tuve con Filiberto centenares de horas en las cárceles de Nueva York y Hartford entre 85 y 88. El juicio de San Juan coincidió con mi mudanza, mi segunda mudanza de Nueva York a San Juan. No participé en el juicio de manera alguna. Fui al Tribunal de San Juan a no veleriar y en una abrí la puerta de la sala del tribunal de la juez Cerezo y vi el jurado que estaban en un receso e identifiqué a una jurado y les aseguro que esa señora era republicana, estadista de verdad, de una familia muy distinguida, hacendada, de la industria lechera, de la industria del ron, específicamente de Atillo. Y cuando yo vi a esa señora, que yo la conocía muy bien, yo dije la palabra que va con J. Le dije, Filiberto se jodió. Y para mí también fue una sorpresa cuando bajó ese veredicto unánime de no culpabilidad. Entonces le quiero pasar la palabra a los lectores si tienen a bien hacer alguna pregunta, alguna intervención. El señor decano. Sí, saludos y buenas tardes nuevamente. Primero voy a empezar con una aclaración, no por omisión, sino porque leí tal y como he escrito. Referirme al doctor Carlos Rivera Lugo, además de licenciado. Bueno, en primer lugar, ¿se escucha? En primer lugar, quiero agradecerle al compañero Juan Carlos Román el honor de haberme hecho parte de este comité, de este tribunal. No me gusta el concepto tribunal, ¿verdad? Aunque es muy propio para el Muy medieval. Sí, muy medieval, muy inquisitorial, muy inquisitorial. Este comité de compañeros y compañeras, ¿verdad?, que se nos asignó la función de dar lectura a tu tesis. Quiero, en primer lugar, hacer constar que la lectura no fue difícil. Corría la narrativa. Confieso que me trajo a la mente continuamente a Filiberto, ¿verdad? Y el porqué, ¿verdad? Gracias a Filiberto, en gran medida, yo me reencontré políticamente luego de que se liquidase mi partido, que era el Partido Socialista Puertorriqueño, y que el propio Filiberto
estaba muy consciente de lo que podía ser el costo de ese diálogo que se había abierto con el Partido Popular, y diálogo que también, no fue el PSP nada más, Cuba estuvo impulsándolo muy activamente, porque me sospechaba, yo era delegado del Partido Socialista puertorriqueño en ese momento en La Habana, y llegamos a tener mucha confianza, ¿verdad? Con el Departamento de América, Manuel Piñero, Lozada, Juan Rojas, ¿verdad? Que dirigía el departamento, todos sus cuadros, ¿verdad? Que atendían a Puerto Rico, al sur, y todos ellos, claro, cuando empezaron a acompañar equipos de baloncesto y de béisbol de Cuba para acá, y empezaron entonces, y Alvesu vino, y empezó a caminar por las calles de Puerto Rico y a reunirse con personas, y empezaron los viajes turísticos, donde empezaron a hablar con distintas personas. Me acuerdo que Piñero y Alvesu me decían: coño, la verdad que la lucha de ustedes es difícil, no es fácil. Y yo en aquel entonces, yo apenas conocía de Filiberto, ¿verdad? Sí, yo escuchaba a veces en las conversaciones, de Maribras, ¿verdad? Julio Víper Vázquez, que hablaban del hombre de la trompeta. Yo dije: ¿quién carajo es ese? El hombre de la trompeta. Y el viejo también. Ese era otro de los nombres. Otro código. Sí, que yo escuchaba. Y yo tenía una intriga extraordinaria hasta que en una ocasión, bueno, yo recibía en La Habana la visita de la familia de Filiberto allá, de su primera esposa, sus hijos, y me daban cartas para yo traer, ¿verdad? Y entonces yo traía las cartas y yo las entregaba, ¿verdad? Como militante, ya no solo del partido, sino también de otro nivel que tenía el partido, del que uno también era parte. Y entonces, en una ocasión, esa carta provocó que Filiberto le pidiese al contacto que organizase un encuentro conmigo, que se quería reunir conmigo. Entonces, pues sí, nos reunimos en Río Piedras, en un lugar, un fast food americano, y yo iba a todo, nada, iba a conocer al hombre de la trompeta, al viejo, con todo lo que me contaban, ¿verdad? Y sin embargo, lo más que me impresionó, cuando finalmente me senté en una mesa con un café y estábamos picando unas cosas, lo más que me impresionó fue su sencillez, su humildad. Era un ser humano tan y tan humilde, tan sencillo. Es más, yo creía que íbamos a empezar a hablar de la situación de Puerto Rico, y no, me preguntó sobre sus hijos, su hija, sobre mí, mi familia y cómo era la misión. Establecimos en aquel momento, yo no volví a verlo, y ciertamente sin embargo quedó muy ¿cómo se dice?, insertado en mi mente, y no fue hasta el 2005 cuando escucho las entrevistas de Filiberto con José Díaz Torres, ¿verdad?, que vuelvo a tocar base, ¿verdad?, con él, aunque virtual, ¿verdad? Algo de lo que nos estamos acostumbrando en estos tiempos, ¿verdad?, que las relaciones presenciales y virtuales, pero esa fue virtual, y se me pidió entonces que yo comentase sobre esas entrevistas, y hice unos comentarios por la radio. Posteriormente escribí sobre ello. Incluso la Junta de Directores de Claridad organizó un seminario
para que yo hiciese una presentación sobre lo que yo entendía era la propuesta política más importante que se estaba haciendo en ese momento, que era la propuesta que había hecho en esas entrevistas Filiberto, ¿verdad? Y tenía que ver mucho también con el trayecto ya iniciado con la organización del Frente de Salvación Nacional, que ese es otro trabajo que yo espero que en algún momento alguien tome en sus manos y realice, ¿verdad? Tome investigación sobre la organización de ese frente y lo que fue esa propuesta y lo que fue algo que me encantó que me dijera Beatriz y me lo dijo Edgardo, también su hijo, que Filiberto decía que yo fui el que mejor entendí lo que él estaba diciendo en esa entrevista. Que él no lo hubiera dicho con esas mismas palabras que yo lo decía, pero por ahí me la y por eso que me parece que esta tesis es una contribución de singular importancia. Gracias. Porque vuelve a poner sobre el tapete, en un momento en que se ha vuelto a poner sobre el tapete la lucha por la independencia de este país, pues la importancia de una figura histórica y la propuesta de Filiberto que sigue teniendo una gran vigencia. Ahora, tengo preguntas, ¿verdad? Tengo preguntas porque hay cosas que me sorprendieron. Por ejemplo, ¿Filiberto era gramsciano o era leninista? Vamos a hablar. Es más, el propio Althusser, al final de su vida, en su última hora, ¿qué hacer? Escribe que Gramsci posiblemente sea, en términos teóricos, uno de los responsables de la crisis del movimiento comunista y socialista y revolucionario mundial, que aconteció a partir de la década de los 70, los 80, ¿verdad? Del eurocomunismo, y que llegó al PSP también en medio de todo cuando el PSP decide también adentrarse en las elecciones, ¿verdad? Como método de lucha. Vamos, que esa es una pregunta, ¿verdad? ¿Es Lenin o es Gramsci? No creo que puedan ser los dos. Gramsci, hegemonía. Lenin, dominación. Sin hablar de que me encantó escucharte que comenzaras por Fanon, porque eché de menos Fanon. Fanon fue alguien muy presente en esos tiempos, ¿verdad? Sobre todo porque reivindica la importancia liberadora de la violencia revolucionaria contra la violencia del imperio, de los imperialistas, de los colonizadores, ¿verdad? Y en ese sentido hubiera preferido, ¿verdad? ¿Por qué Michel Foucault y no Fanon? Ahí tengo ya dos preguntas, ¿verdad? ¿Por qué Gramsci y por qué no Lenin? Que Lenin en ese sentido mucho más pertinente para todos los documentos que tú citas, ¿verdad? De la lucha revolucionaria, de toda la estrategia, la filosofía. Ahí está Lenin. Yo no veo a Gramsci en ese sentido. Gramsci estaba en el PSP en ese momento, y eso pues explica algunas cosas de la línea que sigue posteriormente el Partido Socialista Puertorriqueño, ¿verdad? Lo otro, en cuanto al derecho, confieso que a mí yo me paso criticando como marxista la forma jurídica, ¿verdad? Como una forma maldita, hipócrita, que fetichizamos demasiado. Sin embargo, igualmente sé que no podemos caer en posturas nihilistas
en cuanto al uso del derecho, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido Filiberto dio una lección extraordinaria de cómo el derecho no solo sirve para imponer una dominación, garantizar una dominación, estructurar esa dominación, especialmente en momentos en que alguien intenta cuestionar la misma, sino que también es un campo de batalla, un campo de luchas, un campo de luchas. Y yo creo que el caso de Filiberto es un caso extraordinario en ese sentido, ¿verdad? Y me encantaría que me hablases un poco sobre ese contraste, ¿verdad? Entre, por un lado, sí, Filiberto critica todo el andamiaje jurídico, judicial, pero por otro lado, entonces, se plantea él hacerse cargo, en última instancia, de su defensa para ver cómo le da vuelta a todo eso, le identifica las grietas que tiene para poder adelantar entonces sus objetivos, que era salir libre, que es lo que finalmente logra. Me hubiera gustado, y en ese sentido quería preguntarte si llegaste a pensar que cuando hablabas del COINTELPRO, cómo eso intervino, ¿verdad?, en toda la operación contra los macheteros y contra Filiberto en Puerto Rico, el vínculo con lo que fue toda la estrategia de contrainsurgencia que Estados Unidos y con muchos ejércitos, ¿verdad?, fuerzas armadas de otros países, fueron imponiendo a través de la América Latina para tratar de matar, literalmente matar el proyecto histórico de toda una generación, ¿verdad?, de toda una generación, que era un proyecto revolucionario, ¿verdad?, y especialmente uno lo ve a partir de Chile. Pero que eso nos explica por qué literalmente querían matar a Filiberto. Porque es lo mismo que hicieron en el Cono Sur, en Argentina. Estados Unidos, sí, Estados Unidos. O sea, que mataban los líderes de las Panteras Negras, por ejemplo. Y me parece que incluir eso en ese marco, yo creo que nos ayuda a entender que había toda una estrategia de contrainsurgencia donde literalmente lo que pretendía el imperialismo estadounidense era matar, literalmente matar, no personas nada más, todo un proyecto histórico y revolucionario, ¿verdad?, que estaba en boga en ese momento, especialmente a partir de la Revolución Cubana, ¿verdad? A ver si se me quedó algo. Sí, y me gustó mucho la parte, que me hubiese gustado que elaborases un poco más, ¿verdad?, sobre la parte donde hablas de los debates internos entre los macheteros y el Partido Revolucionario de los Trabajadores, ¿verdad?, y todas las diferencias que empiezan a surgir, porque eso como que no quedó muy claro. Yo sé que a veces es difícil hablar de las cosas nuestras, pero yo creo que es importante para aprender, porque yo creo que esos debates en gran medida siguen teniendo alguna vigencia por el mismo hecho que tú has planteado aquí, que no eres tú nada más que de repente piensa que aún el mantener abierto la posibilidad de acudir a otras formas de lucha, incluyendo la lucha armada, en medio de la remilitarización de nuestro país, y de la corrupción generalizada, ¿verdad?, que está caracterizando el gobierno nuestro, pues hasta qué punto muchos de esos debates no tienen
alguna relevancia, pertinencia hoy que conozcamos, ¿verdad?, las cosas que se estaban discutiendo. Sobre todo porque al final, Filiberto, en su propuesta política del 2005, ¿verdad?, y del Frente de Salvación Nacional, se ve que ha madurado todo un pensamiento político que tiene que haber venido de algún lugar, ¿verdad? Tiene que haber venido de esos debates donde él mismo admite, ¿verdad?, las dificultades que tiene, porque realmente no son tantos como lo que se quisiera. Ojalá se tuviese el ejército, ¿verdad?, que perseguían construir, pero que no era así. Por lo tanto, sí había todavía unos grandes retos que había que enfrentar. Y por último, una sugerencia: cuando empieces a darle la forma final entonces a tu tesis, que vuelvo y repito, constituye una gran contribución, ¿verdad?, en estos momentos sobre la historia de nuestro movimiento independentista en Puerto Rico, y algo de mucha actualidad. Hay unas partes que a veces se repiten, que debes buscar cómo lo ordenas de una manera que no parezca como que se repite lo mismo a pocas páginas. Y lo otro, los errores que siempre se nos pasan a todos. Claro, tú no tienes un editor que estuviera detrás de ti y corrigiéndote las cosas. Yo que trabajé en Claridad del Tiempo, yo sé lo importante que fue Gervasio Morales, que se pasaba corrigiéndome todas las cosas que yo escribía, y con eso pues aprendí muchísimo, ¿verdad?, de la importancia de estar mirando. Y por más que uno mire un trabajo tan vasto como ese, es imposible que no, si lo vuelves a leer y te siguen apareciendo cosas que se te pasaron. Pero que yo creo que es importante, y creo que sí, que debes en ese sentido pulirlo para que se publique. Es decir, yo creo que esto es algo que debe circular no solamente en Puerto Rico, sino más allá de Puerto Rico, con la gran contribución que hace. Decano, pasamos al segundo lector para que reaccionen a ambos. Tiene la palabra el doctor Juan Ruiz Goico. Bien, gracias Juan Carlos. Varias cositas. Primero felicitarte, porque investigar en este país cada vez está en modo supervivencia, más en un contexto de precarización y de nuevas derechas o derechización, y eso incluye a la academia. Quizás te habrá resultado investigar cualquier otra cosa, un plátano de colonial o algo así, y tenías quizás fondo, pero este tipo de trabajo, ¿verdad?, siempre cuesta arriba en ese sentido. Y porque irrumpe, ¿verdad?, parte de esa geopolítica del conocimiento. Cuando estuve leyendo la tesis, que empecé en agosto, me gustó mucho de que había mucha pasión, había algo que te atravesaba, ¿no?, esa víscera, y que eso no impidió, ¿verdad?, esa pasión no impidió cierto compromiso, ¿verdad?, con ese conocimiento. También planteo que aprendí mucho sobre los juicios, esa fuente documental que tiene, que quizás en la presentación me hubiera gustado más para el público, porque en lo que se publica, ¿verdad?, la tesis, porque hubo muchas estrategias, mucho proceso, ¿verdad?, que creo que es importante recoger esa gran capacidad desde el aspecto jurídico, que hoy día quizás los sectores que están en luchas a veces se nos hace muy difícil conseguir un abogado que pueda producir teoría en derecho en sí. Mi pregunta, quizás, ya que usas a Gramsci el concepto de hegemonía, trabajar el tema de la subjetividad, el caso de Filiberto y sus compañeros, ¿no?, en el juicio, entiende que Filiberto logra salir de esa condición subalterna a la búsqueda de un sujeto integral, ¿no?, en busca de esa autonomía, esa transición que tanto, ¿verdad?, también habla Gramsci, ¿verdad?, que no es el subalterno, sí resiste de manera disgregada, desorganizada, sino que, ¿cómo lo ves tú? Si
es un sujeto en busca de esa visión integral, de esa autonomía como sujeto, ¿verdad? Te la dejo ahí. Y lo otro es, en el caso del juicio, me remito, ¿verdad?, específicamente a los últimos capítulos, que me parece quizás una apertura para futuras investigaciones, ya que estamos también inclusive en un colegio de abogados, es esa contribución de ese equipo de abogados, incluyendo a Filiberto, partiendo de esa praxis consciente. Si tú entiendes que hay quizás unas pistas para la elaboración de un derecho revolucionario contestatario, ¿no? Creo que estas son las dos preguntas que me interesan. En ese sentido, lo demás lo hemos dialogado, ¿verdad?, durante este semestre, pero creo que esas dos líneas me gustaría, ¿verdad?, que lo pudiera proyectar un poco más. Bien, gracias. Bueno, ¿cómo vas a lograr una contestación ecléctica? Bueno, vamos a intentarle contestar esas preguntas aquí lo mejor posible. Primeramente, gracias por las observaciones. Es bien importante, ¿verdad?, saber que pues, este trabajo es un trabajo con ciertos ángulos teóricos y que siempre, como dijo usted, profesor, hay espacio para incluir otros marcos teóricos, incluyendo al Fanon, que incluye la violencia. Y definitivamente estimo que Filiberto tiraba más para el área leninista. Sin embargo, el aspecto gramsciano para mí es bien importante, pues por cómo las personas de afuera ven y no entienden esta gesta. Y quise incluirlo allí, incluyendo también mucha documentación de periódicos, contrastarlo quizás con Eugenio Hopwood Dávila del Mundo, con Claridad, con el Nuevo Día, etcétera, 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 inclusive con el New York Times, que obviamente pues no van a decir que eran un ejército de liberación, sino que usaban y usan todavía, lo podemos ver en los medios de comunicación, la famosa palabra de terrorista. Así que, además, contestando el compañero Ruiz Goico, para mí Filiberto, en este caso, específicamente en el juicio, aún partiendo de la premisa del subalterno, él lo que quiere es eso mismo, proyectar un equipo enteramente puertorriqueño, combatiendo contra una estructura de dominación, aunque la juez también era puertorriqueña. Y se da esa dicotomía colonial que siempre pasa, en el cual estamos peleando, ¿verdad?, ¿verdad?, el acusado está luchando contra contra una puertorriqueña, y se da un efecto transformador, en mi opinión. Ahí los abogados estuvieron allí presentes, pero para mí hubo un reconocimiento mutuo entre Filiberto y la juez, y la juez pues, tuvo unas concesiones con ciertas mociones con Filiberto, y pues Filiberto también, en mi interior, ¿verdad?, pues también honró la mujer puertorriqueña que estaba ahí presidiendo ese juicio. Ahora bien, para mí, Filiberto quería demostrar, sobre cualquier duda razonable, no solamente que era inocente, que era no culpable, sino quería proyectarse ante el jurado, y más allá del jurado, por los medios de comunicación, ante el país, que era posible una victoria, no solamente a través de la lucha armada, sino que también a través de el Tribunal Federal de Estados Unidos en Puerto Rico, que, como estaba mencionando ahorita, ya hay un hándicap. El hecho de que solamente se tiene que hablar en inglés es un hándicap para muchos, y aún así él quiso hablar en español. Eso es para mí algo vital, y defendió sus derechos de defenderse de una invasión a su morada en español, y eso se publicó. Y eso pues para mí es bien importante, que rescatar esta historia, para entonces nosotros mismos poder replantearnos e ir de una mentalidad subalterna a quizás una transformación de nuestra conciencia hacia un objeto integral en nuestra sociedad.
aún como dijo el profesor, dentro de un ataque nuevo, como una nueva guerra fría ahí en el Caribe, militarización en Puerto Rico nuevamente. Así que hay que retomar este tema nuevamente, abundar, reestructurar, como usted dijo, gracias por las recomendaciones, y poder ir al pasado para aprender de ello, para mejorar nuestro futuro. Decano, le pregunto, aquí también está el hermano de Filiberto, Sí. Inocencio Ojeda, que nos honra con su presencia, aquí a mi derecha, hermano menor. Y además preguntaría si alguno de los abogados del equipo de defensa presentes quiere hacer alguna contribución a esta defensa de tesis. Cortito. No voy a decir que no, pero vamos a terminar el proceso. Ok. Nos reunimos, y me parece que sería más importante por la defensa derecha. Me parece a mí que tendría quizá más sentido. ¿Cómo no? Una vez que se dé por el proceso y se dé veredicto y para la pregunta. Entonces ahora Falta intervención. Claro. el micrófono. La parte de mía como lector y luego nos reunimos el comité de tesis y regresamos. Bien, no sé si tuve buena o mala suerte, por decirlo de alguna manera, soy el más temprano en el comité. Hoy yo vi personalmente, se llamamos, no sé, por teléfono. Momento dado, el decano, sí, díganme, soy estudiante, fulano de tal, ¿qué pasó? Un miembro del comité de tesis no puede estar, y yo siempre pregunto, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Me indicó el tema y le digo así, acaso han quitado muchachos, mejor tema que ese, no puedo estar, así que aquí está. Como dijo el doctor, leer 450 y pico de páginas, o 38 páginas en menos de 20 días, realmente, si no es por la narrativa y por lo interesante del tema, realmente no es cosa fácil. Y más aún, la narrativa salva cuando uno llega a la introducción y en la segunda palabra o frase que lee haciendo referencia al código de Hammurabi, no dice, espérate, va a empezar con el código de Hammurabi, código napoleónico, España. Esta es la primera, sin ser abogado, la primera idea que corre por mi mente, pero según fui leyendo, me trajo a la memoria, al igual que el doctor Luis, que creo que tuvimos en la misma entrevista. Una serie de situaciones importantes que me parece fundamental para la tesis. A la vez que íbamos leyendo la tesis, íbamos leyendo, que me encantó y me encanta, no he terminado, la historia de un machetero, y recomiendo que se ponga mucho énfasis cuando se habla de Herrera. No tengo preguntas como tal, coincido con los colegas. Es una tesis que en su momento va a haber que publicar, obviamente editar, hacer las correcciones. En términos de forma, quizás más adelante podemos hablar en términos de cómo se estructura por capítulo, etc. Tengo varias recomendaciones, vi la bibliografía que me parece interesantísima. Lo mencionaste, pero no veo el título del libro, quizá por omisión algo, de José Elías Torres, Filiberto Ojeda de Ríos, para que se incluya. Sería interesante, quizá aunque sea de manera al cárcel, en ese proceso del juicio, hoy que hablamos de guerra proxy, cómo se construyó la construcción del discurso, no solamente en función de Filiberto Ojeda Ríos, sino otro seudónimo que aprendimos a conocer, el ejército cubano. Así fue como primero comencé a conocer referencia de él. En ese sentido, te voy a enviar el título y el autor de un libro que habla acerca de la construcción del discurso a través de la prensa, no para que lo lea, sino para que lo inserte como nota al cárcel. Le iba a hacer una pregunta, pero lo mencionaste, y hay una especie de simbolismo o paralelismo. Tribunal Federal de Estados Unidos, Tribunal Federal de Puerto Rico, gran jurado, acusaciones de Filiberto Ojeda Ríos, don Pedro Albizu Campos, juicio, no culpable, su defensa. De alguna u otra manera
esa especie de paralelismo entre don Pedro Albizu Campos, Tribunal Federal del Juicio, y cómo tiene que cambiar la composición para poderlo hallar culpable. Otro elemento importante para que lo incluyas en la bibliografía, y si podemos estar ponernos de acuerdo para brindarte copias, y a eso es que me refiero a que coincidimos. Lo tengo por ahí. Esto llegó a mis manos posterior al último combate de Filiberto Ojeda Río. Esta es la entrevista de aquel agosto. José Díaz Torres le hace la entrevista. Sábado subsiguiente viene a través de WPAB, que estaba, creo que usted estaba, si no me equivoco, estaba el dueño de la emisora, estaba José Díaz dirigiendo la entrevista a este servidor, y creo que el presidente del Colegio de Abogados, Carlos Bellizá también estaba más o menos. Era un análisis de la entrevista a Filiberto Ojeda Río. Se hace el análisis ese sábado y viene posteriormente, yo le llamo el último combate de Filiberto, 23 de septiembre. Luego viene un 1 de septiembre, me llama José Díaz Torres para hacer una entrevista sobre el movimiento sindical. En un momento dado, en el aire, ese delegado le enviaron esto. Y me entregó el sobre. Y se había tratado de comunicar también con Néstor Duprey, que estuvo en la entrevista, no se había logrado comunicar, y se primero entregarle esto a Néstor. La curiosidad mata al aliento. Yo cuando voy por el camino, abro mi sobre. En ese sobre, que traje copia para más adelante darte una copia, habían varias cosas. Ahora que se dice, está hablando mucho del calor humano de los protagonistas, o el protagonista humano. Y recibo de parte de Filiberto una carta agradeciendo mi participación en la entrevista. No voy a hablar sobre la carta, y un documento y un floppy. Y el documento es ese, para que lo incluyas en la bibliografía: de Puerto Rico, las Antillas, nuestra América, Filiberto Ojeda Río, responsable general del Ejército Popular Boricua Machetero. Es interesante también, que me llama la atención los códigos, los símbolos. 19, 23 páginas, 22 páginas, falta la 23, 23 de septiembre es su último combate. Y va haciendo una especie de recapitulación, que ahí entonces se ve cuál es la noción de Estado, de poder, de sociedad de Latinoamérica, que se construye a través no solamente las acciones, sino del pensamiento de Filiberto, donde va analizando cada uno o unas de los revolucionarios latinoamericanos, Sudamérica, Centroamérica, Puerto Rico, desde su perspectiva. Es decir, para que lo incluyan en la bibliografía. Posteriormente, eso no sé, que también quizás se podría buscar la forma de reproducirlo. Llegó a mis manos. Este es no lo conozco, pero Miguel Díaz Martínez, científico forense, investiga los ángulos de la escena donde fue muerto el líder de los macheteros, Filiberto Ojeda Río. En este video documental se le explica la evidencia, la cual no ha sido vista por el pueblo de Puerto Rico. Para que se incluya, no sé quién es la persona, me imagino un investigador forense, me lo envía. Y para romper el protocolo, pues, venía pesando, lo hago la institución, pero mira el símbolo en la mesa, voy a poner otro allá arriba, y con esto cierro. Muy bien. Entonces ahora nos retiramos. Sí. Sí. Son unas actividades conmemorativas que se hicieron a nivel de toda la isla, diferentes actividades reconociendo la figura de Micrófono. Va a ponerse el sombrero. Disculpen, ahora estoy aquí como de gato, que está ya como. Disculpen que ya no el protocolo, pero hay momentos que hay que hacerlo, y felicitamos
al estudiante. En este momento el comité de tesis se retira momentáneamente para deliberar. El doctorando y ustedes permanecen aquí. Más adelante regresamos para emitir el... Nadie se vaya, que nadie se vaya. No, se queda ahí. Con el permiso. Ya lo veamos. Bien, saludos y buenas tardes nuevamente. Voy a solicitarle al director de tesis y al doctorando que me acompañen en la parte de arriba, por aquello de seguir la tradición feudal o medieval o renacentista. Espérate. Bueno, Digo, somos, creemos en la educación basada en Paulo Freire, en Montessori, pero hay que seguir. No es la primera vez que yo subo aquí en mi vida. ¿de verdad? Bien, en primer lugar queremos expresarles a todos y todas, de cada uno de ustedes, el que hayan hecho acto de presencia para acompañar a nuestro querido estudiante doctorando en la disertación, que por suerte no naufragaste en los documentos. Muchas gracias al comité de tesis por sus valiosas preguntas, comentarios y observaciones, y al doctorando por satisfacer estas. El comité se reunió, estuvo considerando y evaluando la disertación, trae un laudo que es mandatorio en esta ocasión, y vamos a dejar a su director de tesis, el Caballete. doctor Rafael Anglada López, que emita el veredicto y comentarios que desee hacer. Muchas gracias, decano. El comité se reunió y hemos, de manera unánime, coincidido en que el doctorando merece una aprobación sobresaliente con recomendación a su publicación. No saldrá del bolsillo del Centro de Estudios Avanzados. hemos tenido que nadar bastante, pero quiero, paréntesis, invitarlos a todos a que se integren de una manera o de la otra al Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que ya no estamos en el viejo San Juan, ya no estamos en el seminario conciliar. Ahora estamos en la vieja cárcel municipal Ana María Díaz y de la Juan Parada Román. 8, pero se está levantando el centro, así que los invitamos a todos Ana María a que Díaz se y Juan Román. integren, a que se conviertan en estudiantes nuestros, a Pero que tengo nos dos papás más. visiten, etcétera. Pero están presentes. Sí. Así que muchas gracias. Ana María Díaz y Juan quiero Román. consignar allá atrás luego a otro de los autores, José Duprey al cineasta y María Freddy Ramírez. Marrero, que es el autor del documental María Duprey y José Duprey y María Ramírez. José Duprey y María Ramírez. Creo que si hemos terminado. No, todavía. Todavía. María. Entonces, Ramírez. ¿Y tiene yo algún hijo reitero aquí? mi invitación ¿Algún hijo o hija aquí? Sí, a que Ian personas Román como, por ejemplo, y Emma William Román. Reu, Julio Eduardo, Elma Beatriz ¿Y? y Emma otros Román. Participantes. Quiero reiterar que la compañera abogada intelectual Roxana Cerezo Vargas fue instrumental Sí. para que se hiciera llegar unas preguntas al honorable juez que fueron adecuadamente contestadas. Así que, decano. Sigo rompiendo el protocolo, así que la Junta Sindicato del centro me excuse. Que quiero llamar para que compartan con los estudiantes, para él y para mí, para nosotros, fueron fundamentales en su trabajo.
Sin ellos, definitivamente, 5 años de investigación no hubiese sido posible. Quiero llamar a las siguientes personas, familiares del doctor Ana M. Díaz, que pase al frente, que me comparta acá en la tarima. Saca una foto allí. Ramírez, Vente por acá. y Ana Román, que comparta este momento. Ya no es estudiante en el mejor sentido de la palabra. No es doctorando, sino como se acostumbra a decir, colega, doctor Juan Carlos Rosa. A los lectores. A los lectores. Y para mí más que un doctor ahora, un amigo. Gracias, igual. Y Gracias. desde luego, Bueno, voy a intentar de no llorar. Como lo pensaba y se lo he comunicado a varias personas, para mí este trabajo no es un trabajo mío, este es un trabajo colectivo de personas que yo entrevisté, personas del trabajo que están por ahí, que también me han dado la mano, el mando, personas que tienen un interés particular en la historia de Puerto Rico, especialmente este tipo de historia. Tito Román, que está por ahí, son tantas personas que en realidad no quiero empezar. Freddy, que me dio el número. He aprendido que Puerto Rico es un barrio. Puerto Rico está a 2 personas de conocer a la persona o entrevistar al presidente del jurado. Y para mí ha sido una experiencia enriquecedora como ser humano. Pues porque yo, tratando de buscarme como puertorriqueño, pues Filiberto me encontró. Y o debería decir, Uru me encontró, que está por allí, y me dijo, entrevístate a Willy. Y entonces, pues, literalmente, pues, ha sido un cambio bien radical, tratar de ser un papá responsable de 2 adolescentes, 2 niños que ahora son adolescentes, de estar para mi mamá, que es paciente de cáncer. Y son cosas que pues la tesis no contiene, la historia behind the scenes en buen español, y entonces estoy súper agradecido de todo, tantas personas que han llegado a mi vida. Gracias a ustedes son parte de esto, y pues no quiero seguir mencionando personas porque voy a excluir personas, pero si no tienen nada que hacer, pues vamos para el hipopótamo y los espero allí. Gracias. tiene 2 semanas para corregir aquí las correcciones. Los lectores le enviarán obviamente las recomendaciones. En mi caso en particular, que saquemos una fecha entre esta semana y la otra, que nos podamos ver, para entonces darte la recomendación de estructura, formato. Así que gracias a todos y todas, y nos vemos en la próxima. Se acabó. Vamos. Suave.